Entrando ya a temas de la mañanera, son las 9:38 de la mañana. Recuerde que nos ayuda mucho si entra y nos deja sus likes, porque el siguiente tema sabemos que le va a interesar. Le comentábamos al inicio que la conferencia de prensa se dio en Michoacán y se tocaron bastantes temas muy importantes. La primera es que pues se presentarán denuncias por desfalco en ese estado. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que van a presentar ya denuncias formales por el desfalco en el erario público por la compra de 7 cuarteles para la Policía Estatal en un sobrecosto. Aquí le hemos venido informando las denuncias que ha hecho el gobernador de Michoacán sobre este tema. Hasta el momento pues se hablaba solamente pues de las denuncias mediáticas, de demostrar pues algunos de los excesos del exgobernador, pero pues ya tenemos que se van a presentar denuncias formales en contra de quien resulte responsable de estos hechos cometidos durante la administración de Silvano Aureoles. Ramírez Bedoya, el actual gobernador, confirmó que en la anterior administración, la de Silvano Aureoles, se adquirieron 7 cuarteles de la Policía Estatal, por los cuales se pagaron 5,200 millones de pesos. En uno de estos 7, por ejemplo, pagaron 900 millones de pesos, cuando un cuartel de la Guardia Nacional equipado debe andar entre unos 40 o 50 millones. Le repito la cifra que en realidad se pagó, 900 millones de pesos. Así es, casi, sí, es increíble el sobrecosto que se pagó por estos cuarteles. Entre las irregularidades que se encontraron, Dani, de acuerdo a lo mencionado por el gobernador de Michoacán, es que se trataba de contratos de obra pública, pero que fingían que eran contratos de arrendamientos. Ante esto, bueno, pues Ramírez Bedoya aseguró que ya se van a tomar las acciones legales, se van a presentar las demandas ante las instancias correspondientes, y aseguró que este tipo de desfalcos ya se habían acabado en la administración. También habló un poco de seguridad, mencionando que es un tema pesado, una herencia pesada, pero que están trabajando en ese tema. Vamos a continuación a ver parte de lo que señala el gobernador de Michoacán en la conferencia del día de hoy. En ese tema, no es fácil. La herencia que nos dejaron, como lo digo, es pesada, pero estamos trabajando todos los días. Debo decirles que como gobernador y siguiendo la Estrategia Nacional de Seguridad, participo todos los días en la Mesa de Seguridad Estatal, todos los días, para coordinarnos con las fuerzas federales, con las fuerzas de Procuración de Justicia, y eso ha dado resultados. Ha disminuido el homicidio en Michoacán poco a poco. Estamos restableciendo la normalidad. También hay que pedir paciencia, no podemos de la noche a la mañana ni en 15 minutos solucionar lo que tiene más de 6 años, 10 años en Michoacán. Vamos siempre colaborando con el pueblo de Michoacán. Y en Michoacán, pues fue pues casi obligatorio, y también conforme se acerca la fecha, que el presidente hiciera mención al inicio de la guerra contra el narcotráfico que declaró justo el expresidente Felipe Calderón ahí en Michoacán. En la conferencia de prensa, el presidente dijo que Michoacán ya tendrá elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz a los michoacanos sin corrupción y sin impunidad y sin malandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente. Todo eso fue, dijo, un desastre, e hizo mención a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que como le decía se declaró justo en ese estado. El presidente dijo lo siguiente: se inició aquí en Michoacán, aquí vino vestido de militar el expresidente Calderón a declarar la guerra, a declararle un garrotazo a lo tonto al avispero, sin un plan, sin atender las causas, y además con una corrupción tremenda, al grado de que el secretario de Seguridad, es decir, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos acusado de proteger a uno de los grupos, porque dice el presidente, eso es lo que hacían.
combatían a unos pero protegían a otros. Y pues cuando se menciona a Genaro García Luna, pues poco hay que debatir porque ahí están las pruebas, ahí están los argumentos, ahí está por llevarse casi el juicio en contra de este personaje. Entonces el presidente por último agregó que a partir de ahora ya está bien trazada esa frontera entre delincuentes y funcionarios públicos. Vamos a escuchar cómo lo dijo también hoy en la mañanera. Michoacán va a tener elementos suficientes de la Guardia Nacional para garantizar la paz a los michoacanos, la tranquilidad a los michoacanos, sin corrupción y sin impunidad, y también sin balandronadas, sin declarar la guerra, sin el mátalos en caliente, todo eso que fue un desastre, lo que se inició aquí en Michoacán. Aquí vino vestido de militar el expresidente Calderón a declarar la guerra, a pegarle un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin un plan, sin atender las causas, pero además con una corrupción tremenda, al grado que su secretario de Seguridad está preso en Estados Unidos, acusado de proteger a uno de los grupos, porque eso era lo otro que existía. Se perseguía a unos y se protegía a otros. Eso se acabó. Cero impunidad. Nada de asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. Y bueno, pues este tema es bastante interesante. Vamos a seguir hablando de él porque el 11 de diciembre se cumplen exactamente 15 años desde que esta llamada guerra contra el narcotráfico se inicia, y se inició precisamente allí en Michoacán, cuando Felipe Calderón, ese 11 de diciembre de entonces, arrancó un operativo Michoacán, que fue pues el arranque de esta guerra, que hasta la fecha pues vemos los estragos que ha causado con la gran diversificación de los cárteles, con la violencia y con todo lo que se ha generado a partir de entonces. Muchas desapariciones, el problema de la desaparición se agravó, los desplazamientos, el aumento de delitos que no tenían tanta incidencia en ese entonces, como fueron también secuestros, las extorsiones, la trata de personas, el secuestro de migrantes, en fin, muchísimas cosas han ocurrido desde entonces. Sin embargo, obviamente le vamos a tener un texto acerca de esto y de qué ha pasado también con Michoacán, porque a 15 años de que ahí precisamente inicia la guerra, vemos que a estos 15 años sigue la violencia en ese lugar, aunque en estos momentos, de acuerdo a lo que anunció el gobernador, ya están poniendo la atención, están haciendo reuniones con el gabinete de seguridad constantes, pero pues los niveles de violencia son todavía bastante alarmantes, y sobre todo, más que en la incidencia cuantitativa, pues vemos que también cualitativamente hay eventos sangrientos. Vamos a tenerle un texto el 11 de diciembre para que lo espere ahí en Sin Embargo al aire. 15 años, Romina. 15 Qué años. Fuerte. 15 años, así es. Sí. Le van a hacer la quinceañera a la guerra del narcotráfico, a ver si ahí, para que Calderón disfrute de... Bueno, en fin, ustedes... O sea, es que sí, son 15 años de tantas masacres, de tanto dolor, de tantas familias que siguen buscando justicia, que siguen buscando familiares, y el señor que lo inició pensando todavía en cargos políticos, haciendo su activismo, y también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, se critica que ahorita se está echando mucho de la mano del ejército, pero son estrategias que se tuvieron que tomar
tomar dadas los niveles. Sí se está criticando que no se estén sentando como bases para el fortalecimiento de las policías civiles, pero finalmente la causa de que el ejército se encuentre en las calles y que el ejército haya adquirido tanto poder y tanto también haya sostenido las riendas, como agarrar más las riendas en la política, es precisamente por todo ese poder que se le vino dando año con año con año. Entonces ahorita es muy difícil como de la nada decirle, ay, ¿sabes qué? El ejército, muchas gracias, nos vemos, bla, bla, bla. No. Entonces, pues sí, hay muchos temas que analizar a 15 años del inicio de esta estrategia, pues que nos ha llevado a un México de fosas, a un México sangriento. Con la información más reciente que ha circulado acerca de García Luna, y es que la Fiscalía Federal de Estados Unidos solicitó, la fiscalía que está llevando el caso de García Luna ahí en la Corte de Brooklyn, solicitó que los miembros del jurado que participen en el juicio que se va a realizar ya el próximo año por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, permanezcan en el anonimato y que sean escoltados por alguaciles para evitar que sean intimidados, Dani. Por ejemplo, hay un escrito dirigido al juez, que es un escrito que envía el fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que dice, el acusado tiene recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado. Este es lo que dice en el escrito donde solicita protección y que obviamente pues se resguarde la identidad de quienes van a formar parte del jurado que va a estar ahí en las audiencias en contra de Genaro García Luna, que por cierto, Dani, hay que ver qué habrá dicho o qué podría decir Emma Coronel, o cómo podría aportar, o si aportaría algo en el juicio de Genaro García Luna. Exacto, ese es un elemento que usted no tiene que perder de vista, ya también pues entrando al tema de García Luna, que ya también está lo que habrá dicho o no Emma Coronel. Respecto a este tema de García Luna, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia de los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado. El fiscal de la Corte del Distrito Este de Nueva York justifica estas medidas por la excepcional gravedad de los cargos, así como los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales. Esto es importantísimo. Por último, bueno, si el juez acepta la petición, no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado, ni sus direcciones de vivienda de trabajo de ninguna de las partes. Esto, más allá de preservar su anonimato, los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público, Romina. Así es, recordándoles a ustedes que la programación de las audiencias o del juicio en contra de García Luna está agendado, por así decirlo, hasta el 24 de octubre del próximo año. Genaro García Luna, que fue secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, bueno, pues también arrastraba una trayectoria ya en temas de seguridad, en dependencias de seguridad. Él entre los años 2001 y 2005, por ejemplo, en el sexenio de Vicente Fox, estuvo en la extinta Agencia Federal de Investigación de México, que era la encargada de luchar, entre comillas, contra la corrupción y el crimen organizado. Imagínate, en el periodo precisamente de Calderón es cuando se desempeña como secretario de Seguridad, conocido como el superpolicía, así le decían entonces, o como el brazo derecho en materia de seguridad del expresidente Felipe Calderón. Entonces, pues ahí está esta información, el juicio que se espera para octubre. Ya los fiscales están señalando que pues sí hay gravedad, que hay riesgo y están solicitando el anonimato y que las personas que participen en el jurado pues sean resguardadas por alguaciles y que durante los juicios pues no tengan contacto con el público. Qué fuerte esas medidas por la gravedad de los cargos y por la experiencia que han tenido con Genaro García Luna de interferir en procesos judiciales. Qué fuerte es esto. Pues el poder que tienen, ¿no? Porque, mira, la verdad es que aunque, bueno, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero, por ejemplo, hay casos aquí en México
y lo hemos visto en algunos boletines de las dependencias de seguridad que dicen, hay 3 detenidos, pero 2 como que nada más se les ejecutó la orden de aprehensión porque ya estaban detenidos en Cerezo de tal, pero desde ahí participaron en el homicidio de tal persona. Ha habido casos así, entonces, pues sí, imagínate el poder de alguien que además también tiene muchos lazos y tenía muchísimos lazos en Estados Unidos porque también tenía una relación, acuérdense que también tenía una relación bastante cercana con la DEA. Entonces, pues ahí está este tema. Ahí está este tema, queridos amigos, y con eso nos despedimos. Ya es viernes, ya nos tenemos que pasar a retirar. Le agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado este viernes y toda la semana aquí en Café y Noticias. Nos vamos a dejar con Dulce Olvera. Ya ve que el miércoles no tuvimos Casa en Llamas, pero no lo íbamos a dejar sin miércoles de Dulce Olvera, pues se lo vamos a dejar hoy viernes. Está muy bueno, como siempre, muy buena la cápsula que nos deja, y también hacerles la invitación a que vean la cápsula de Serendipia Data de este jueves, ayer con los periodistas. Alejandra Padilla, la directora de ese medio digital, nos habla sobre los datos de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México desde 2006. Este tema del aborto pues genera muchas opiniones de la interrupción legal, genera opiniones a favor o en contra, pero pues qué mejor que sustentar todo lo dicho con los datos oficiales. Así que lo invitamos a que terminando Café y Noticias, terminando la Casa en Llamas, se brinque a esta cápsula de Serendipia Data, y que por cierto estaba Ale Padilla aquí en el chat de Café y Noticias diciendo que si el expresidente Felipe Calderón tenía problemas con su expediente de vacunación, su certificado de vacuna, que hay un tutorial muy bueno en Serendipia Data que le puede servir, así que no batalle.